Hola a todos y bienvenidos un día más a NBA Diario. La agencia libre y el verano estaba bastante tranquilo hasta ahora y de repente, al cabo de 2 días, se ha retirado una leyenda de la NBA. Hemos tenido los Lakers siendo vendidos por segunda vez en 14 meses. La NBA también ha sacado ya el calendario oficial de partidos de esta temporada. Así que vamos a hablar de todo ello y mucho más en el día de hoy. Vamos a ello. Efectivamente, estábamos pasando ya por esta etapa un poco tranquila hasta que empiece ya el Media Day, los training camps y todo esto de que empieza ya a coger carrerilla la pretemporada para iniciar ya esta tan anticipada temporada 26-27 que de verdad que yo tengo muchísimas ganas de que empiece y al- hemos tenido 2 días básicamente. Primero una noticia de la retirada de Russell Westbrook que nos cogió yo creo a todos así un poco desprevenidos. Yo no esperaba para nada recibir esta noticia. Creía que al menos íbamos a tener un año más de Russell Westbrook. No ha sido así. Luego también sale la noticia de que los Lakers han sido vendidos también del medio de la nada cuando había sido una franquicia que el año pasado ya la habían vendido por 10.000 millones y este año por aún más. Hablaremos de ello, no os preocupéis. Y por último, la NBA sacó su calendario de partidos, así que ya sabemos cuáles serán los partidos que iniciarán esta temporada. Tenemos ya los famosos partidos del día de Navidad y mucho más. Además de que también quiero hablar un poco de los agentes libres que aún se mantienen disponibles en el mercado y los últimos rumores que tenemos alrededor de ello. Así que nada, antes de empezar con el vídeo, ya sabéis, dad a like, suscribiros si no lo estáis, que apoyéis el canal y os lo agradezco de todo corazón. Vamos con el vídeo. Y empezamos por la triste noticia de la retirada de Russell Westbrook, que tras 18 temporadas en la NBA se retira siendo MVP en 2017, 9 veces All-NBA, siendo 2 veces primer quinteto, 5 veces segundo y 2 veces tercer quinteto, 9 veces All-Star, siendo 2 veces MVP del partido. Fue primer quinteto All-Rookie en 2009, 2 veces Scoring Champion en la NBA, 3 veces líder de asistencias en una temporada. Fue nombrado al equipo del top 75 de la historia en el aniversario de la NBA y es el líder histórico de la liga en triples dobles con 209, quinto en asistencias y decimocuarto en puntos totales en su carrera. La verdad que fue una noticia para mí tristísima que no me esperaba. Russell Westbrook era uno de esos nombres que yo aún estaba muy pendiente de ver qué iba a ser de él esta temporada. Creía que ya intuía, ¿no?, que iba llegando sus últimos momentos en la NBA. Su carrera, obviamente, sus últimos años ya había estado en un claro declive y ya empezaba a ser ese jugador que estaba en contratos mínimos en sus últimos equipos, pero yo al menos esperaba una última temporada, el típico retirement tour, ¿no?, que le hacen a los jugadores, en el que al menos tenemos todos la oportunidad de despedirnos de él, a que le aplaudan en los pabellones, porque al final es una leyenda de la liga. Pero hoy quería hacer primero un pequeño homenaje a lo que ha sido su carrera y repasarla rápidamente, porque creo de verdad que mucha gente infravalora lo que ha sido Russell Westbrook y para mí es uno de los grandes jugadores de estas últimas décadas del baloncesto, que nos ha dado tremendos momentos y que yo personalmente le tengo un gran aprecio. Empezar por el inicio de su carrera, un jugador que salía de UCLA, que no era visto como un base puro, no saliendo de college, y de repente lo eligen en el número 4 del draft a la franquicia de Seattle, que nunca llegaría a jugar como parte de Seattle, ya que en ese mismo año se cambiarían a Oklahoma y sería la primera cara de la franquicia de los Thunder junto a Kevin Durant, un equipo joven que mantuvo a toda la NBA enamorado durante sus primeros años. Acordaos de ese ascenso meteórico. Ya básicamente en 2010 estaban ya jugando playoffs, en 2011 estaban en finales de conferencia y en 2012 llegaron a las finales de la NBA, donde se encontraron con los Miami Heat de LeBron James, Chris Bosh, Ray Allen, que serían los campeones en ese mismo año. Perderían esas finales de la NBA en 5 partidos y a partir de ahí en 2012 James Harden dejaría el equipo, seguía a los Houston Rockets, donde eso ya es una historia muy distinta. Y también uno de esos what if, ¿no? ¿Qué pasaría si Harden se hubiese quedado en el equipo y habríamos tenido durante años al James Harden, Russell Westbrook y Kevin Durant que conocemos? No pudo ser, pero bueno, realmente eso abrió las puertas a que se convirtiese la franquicia del dúo icónico de la NBA de Russell Westbrook y Kevin Durant, en el que veríamos un ascenso de Westbrook no como un segundo jugador, sino como un complemento de superestrella en el equipo junto a Kevin Durant. Tendríamos
Russell Westbrook a partir de ahí ya asentándose como uno de los mejores bases de la liga, un base que sería All-Star, All-NBA todas las temporadas, 2014-2015 fue máximo anotador de la NBA, fue MVP del All-Star en 2015 y posteriormente en 2016. Y este proyecto básicamente llegaría a su punto álgido en 2016, donde iban ganando 3-1 en las finales de conferencia. Acordaos, aquellos Golden State Warriors, los Golden State Warriors del 73 y 9, y le remontaron aquel famoso 3-1. A partir de ahí fue cuando ya acabó. Para mí fue el declive completo de las posibilidades de Russell Westbrook de convertirse en un campeón de la NBA. O sea, ese era el equipo para ganarlo con lo que tuvieron en los últimos años, porque ya sabéis que a partir de esa temporada Kevin Durant firmó por los Golden State Warriors y Russ se convirtió en básicamente la cara de la franquicia en Oklahoma, el nuevo líder definitivo de ese equipo, y justo llegaría la temporada siguiente, que sería la grandísima temporada de Russell Westbrook del MVP, en el que promedia un triple doble, convirtiéndose en el segundo jugador en la historia en ser capaz de promediar un triple doble en una temporada regular, después de Oscar Robertson, que lo hiciese en los 60, así que ya había llovido desde aquella, y lo promedió con unos números increíbles. Promedió un triple doble en 31 puntos por partido, que yo entiendo las conversaciones del stat padding y todo lo que le echa encima a la gente, pero es tremendamente increíble que alguien fuese capaz de hacer eso, además de que puso el récord histórico de más triples dobles en una temporada con 42 en un solo año, que más de la mitad de los partidos de la temporada regular, Russell Westbrook tuvo un triple doble. Completamente loco. A partir de ahí, Oklahoma intentó montar equipos relativamente competitivos a su alrededor. Tuvieron aquella apuesta por Carmelo Anthony, Paul George, pero Oklahoma se convirtió en un equipo que caería eliminado en primera ronda durante todos los años, y el adiós a este proyecto llegaría de una manera bastante amarga con aquel famoso game winner de Damian Lillard, supongo que os acordaréis, el sidestep por encima de Paul George que tiró desde su casa y que básicamente eliminó a Oklahoma, y a partir de ahí se acabó el proyecto porque Russell Westbrook sería traspasado a los Houston Rockets, donde tendría su reencuentro con James Harden a cambio de Chris Paul y varias selecciones del draft. Y esta temporada muchas veces se olvida de lo que fue, ¿no? Y se mira con malos ojos o como un fracaso, porque había muchas esperanzas puestas en unos Houston Rockets, ¿no? Con Westbrook y Harden, ambos en sus momentos prime de la carrera, Harden siendo aquel anotador brutal y Russell Westbrook viniendo a ser el número uno claro en Oklahoma, de seguir promediando triples dobles. Y la temporada en sí de Russ en Houston no fue mala, o sea, promedió 27 puntos, 7,9 rebotes y 7 asistencias, sobre todo en un tipo de quinteto que fue muy curioso cómo diseñó D'Antoni esa plantilla, porque básicamente el tío cogió y dijo, mira, los pivots que teníamos en plantilla, Clint Capela y toda esta gente, para otro lado lo traspasamos, mantenemos básicamente a PJ Tucker jugando de 5, jugando con un quinteto muy small ball para que Russell Westbrook pueda tener más espacios, atacar a canasta, y era una temporada que estaba yendo muy muy bien hasta que llegó la pandemia, cortó de golpe, Russ tuvo COVID, tuvo varias lesiones en tema de cuádriceps y fueron eliminados en primera ronda por los Lakers en aquella burbuja, y a partir de ahí se acabó el proyecto y Russell Westbrook llegaría luego a los Washington Wizards a cambio de John Wall y una primera ronda. Y esta para mí es la temporada más underrated de Russell Westbrook, que cogió a un equipo de los Wizards que era cero competitivo y acabó promediando 22,2 puntos, 11,5 rebotes y 11,7 asistencias, que de verdad que los números de 11,5 rebotes y 11,7 asistencias es muy loco para un jugador exterior del tamaño de Westbrook. Los metió en playoffs en esa temporada a través del play-in, registró 38 triples dobles en esa temporada y fue el año en el que consiguió sobrepasar a Oscar Robertson como el jugador de la NBA, de la historia de la NBA, con más triples dobles. O sea, ya estamos hablando en 2021, así que imagínate lo que ha ido sumando hasta ahora. Y fue un tío que subió muchísimo el nivel competitivo de aquel equipo de Washington. Me acuerdo de verdad ese final de temporada de Russell Westbrook, que estaba jugando a un nivel brutal con los Wizards, los volvió a meter en playoffs, y a partir de ahí llegaría el punto más triste de su carrera y donde básicamente se caería todo, que sería aquel famoso fichaje y traspaso por los Lakers. Los Lakers, que esto para mí tiene mucha culpa encima LeBron James. LeBron James entró en su momento general manager, ¿no? Sabéis que es una cosa que le encanta hacer a LeBron James. Él cuando llega a un equipo
pide traspasos específicos, algunos salen muy bien, por ejemplo el de Anthony Davis, que les llevó al anillo, pero este de Russell Westbrook en el que básicamente dieron a sus jugadores jóvenes, dieron rondas a futuros, hicieron un all-in por un super equipo allí en Los Ángeles con Anthony Davis, Russell Westbrook y LeBron James, que salió fatal, no podría haber ido peor. Los Lakers ese año ni siquiera entraron en playoffs y Russell Westbrook se llevó básicamente toda la culpa de esto, que, oye, no le voy a quitar culpa porque al final es la presión de que han hecho esa gran apuesta por ti como jugador que vas a cambiar dónde estaban los Lakers ese año, llevarles al título otra vez y ser un super equipo, no fue, tampoco puso números horribles, 18 puntos y medio, 7,4 rebotes, 7,1 asistencias, pero básicamente era un equipo que no encajaba para nada, o sea, estábamos hablando de un quinteto titular en el que Russell Westbrook, Anthony Davis y LeBron James, ninguno de los tres son conocidos como tiradores élite. LeBron es el mejor de los tres, pero aún así LeBron no es un triplista de volumen y de élite. Y claro, una plantilla que necesita espacios, teniendo a Anthony Davis y a LeBron, le sumaste a un jugador como Russell Westbrook que necesita aún más espacios y te ayuda aún menos a espaciar la cancha. No entramos tampoco en que Anthony Davis, después de las temporadas de la burbuja, su tiro exterior completamente desapareció. Y el equipo no funcionó, fue un desastre para los Lakers y Russ se tuvo que llevar toda la culpa de ello, acabó siendo traspasado a los Utah Jazz donde le cortaron y a partir de ahí ya fue el declive total de Westbrook, que acabó jugando en los Clippers, acabó jugando en los Nuggets y acabó jugando en los Kings, pero ya en un rol básicamente como veterano de banquillo que llevaba segundas unidades, aportaba energía, aportaba ese carácter que siempre ha tenido, pero nunca adaptó su juego a algo distinto de lo que era, ¿no? Él siempre ha sido ese base que quería tener el balón, que pone buenos números, organiza el equipo, te ofrece ese caos, esa locura, esa energía que siempre te da Russell Westbrook, que a veces te viene muy bien, pero luego hay otros momentos que también es muy en contra de lo que quiere hacer el equipo. Y por último, esta temporada con los Kings, pues ha acabado siendo su última temporada, lo dicho, un sabor de boca un poco amargo porque me queda pena que no hayamos podido tener un farewell tour de estos a Russell Westbrook, de verdad creo que es un jugador completamente histórico y aquí es donde llego a hacer unas reflexiones finales de su carrera y yo personalmente siempre agradeceré a Russell Westbrook su paso por la NBA porque me parece que personalmente ha sido uno de los jugadores más especiales que he visto jamás sobre una cancha de baloncesto. O sea, el tamaño que tenía, la intensidad con la que jugaba, y sí, vale que sus números muchas veces era que él forzaba esos números, pero nunca hemos visto de verdad un base de ese tamaño, tanto empeño en el rebote, tanta capacidad física. O sea, sí, tú puedes forzar algunos números, pero si fuese tan fácil promediar un triple doble, tendríamos muchísimos otros bases en la liga haciéndolo y nadie se ha acercado, pero ni un mínimo a lo que ha sido capaz de hacer Russell Westbrook. Un jugador que con esa explosividad era brutal de ver, o sea, la cantidad de pósters, mates brutales, los pases también que era capaz de hacer, una personalidad súper interesante que a mí me encantaba. La prensa siempre le encantó meterse con Russell Westbrook, siempre ha sido el jugador a por el que iban. En cierta parte él lo permitía y entraba en esas polémicas y entraba en todos esos líos, pero para mí una narrativa de un jugador perdedor, ¿no? Que le quería poner la gente encima, cuando para mí no era culpa suya. Siempre me parece que lo ha hecho bien con sus equipos. Incluso los partidos en los que Russell Westbrook tiene un triple doble, que la gente siempre lo pone como que es en detrimento de su equipo, tiene un porcentaje de victorias de casi el 74%. Y estamos hablando de una muestra de 209 partidos. O sea, que estamos hablando de 3 temporadas regulares casi completas en las que teniendo a Russell Westbrook promediando un triple doble, ganarías casi un 74% de tus partidos, que es lo que han ganado los Pistons esta temporada. O sea, ese es el nivel de impacto positivo que tenía Westbrook. Básicamente entras ahora en Twitter y ves a todos los jugadores que han jugado alrededor de él, apreciar también su figura como veterano en sus últimos años y cómo ha hecho mejorar a otros equipos. Un jugador que obviamente la revolución del triple y básicamente el cambio de juego en la NBA le afectó muchísimo. Es un jugador que nunca ha adaptado su juego a la NBA moderna, lo cual sí, ha sido en detrimento de él, porque hoy en día estas estrellas tan explosivas sin tiro y que anotan de otras maneras, pero ya pueda ser él, DeMar DeRozan, Ja Morant, Derrick Rose, aunque Derrick Rose ya es un tema más de lesiones, pero básicamente este perfil de jugador no se han ido adaptando bien a una NBA en la que el volumen de triples y ser eficiente en ese juego era muy importante. Él nunca decidió dar ese salto en su carrera o moldear su juego a ello, pero aún así siempre ha puesto números brutales, siempre ha sido un jugador de más de 20 puntos por partido y grandes estadísticas y que ha sido capaz de mantenerse como un jugador muy competitivo a pesar de no ser
no estará moldado su juego a la NBA moderna. Y con él siempre sabías lo que ibas a tener. Un jugador de grandísima energía, un jugador muy vocal, que iba a mostrar su personalidad, una personalidad completamente única, e ibas a tener días en los que ibas a amar a Russell Westbrook porque te iba a hacer mucho mejor y te iba a cambiar la energía del partido, pero también ibas a tener días en los que Russell Westbrook iba a tener 5 pérdidas por pases tontos, toma mala de decisiones, no le iba a entrar un tiro y que te ibas a preguntar que por qué estaba sobre la cancha. Pero lo dicho, para mí yo me quiero quedar con el gran recuerdo de este jugador, un jugador brutal, nunca habíamos visto, yo creo, un jugador de esa capacidad atlética para el tamaño que tenía y cómo jugaba, un jugador hiper emocionante que además es, sin lugar a dudas, la cara de esos Oklahoma City Thunder en la década de los 2010. Así que nada, desde aquí yo quería agradecer personalmente a Russell Westbrook, uno de mis jugadores favoritos de la última década, y que me queda mucha pena pensar ya que a partir de la próxima temporada no le vamos a volver a ver sobre una cancha de la NBA. Y después de la noticia de Russell Westbrook, no salió la noticia de la venta de Los Ángeles Lakers, un año después de que Mark Walter comprase, bueno, un año después, 14 meses después de que Mark Walter le comprase a la familia Bass los Lakers por 10.000 millones de dólares, la acaba de vender por 12,5 billones, o sea, 12.200, no, perdón, 12.000 millones de euros sería aquí en Europa, pero vamos a dejarlo en cifras americanas. 12,5 billones se la ha vendido a Bob Iger y a Joshua Kushner después de básicamente un año. Es una operación muy rara que nos ha cogido por sorpresa, pero tenemos que mencionar una cosa que puede ser uno de los motivos por los que se haya realizado esta venta de una manera tan precipitada y tan rápida, que es que Mark Walter, que era el propietario actual de los Lakers, su portfolio de inversiones está siendo investigado por el FBI, básicamente por la justicia americana, por impropiedades financieras relativas a varias compañías aseguradoras dentro de su portfolio y varias inversiones. Eso es lo que parece que puede ser el motivo por el que tan rápidamente se haya ejecutado esta venta y sin que se hubiese rumoreado de esto anteriormente ni se hubiese hablado. Luego tenemos que hablar de los nuevos dueños de la franquicia. ¿Quiénes son? Son dos nombres que no son extraños para nada a la NBA. El primero, Bob Iger, ha sido el CEO de Disney durante casi 2 décadas, que para el que no lo sepa, Disney es la compañía que tiene a ESPN, ABC y estas cadenas que tienen derechos televisivos de la NBA. Entonces es una persona que ya está muy cercana a la liga. Además es un fan de los Knicks, que luego además fue fan de los Clippers, muy curioso, o sea, un fan de los Clippers que se acaba de hacer dueño de los Lakers, tiene una muy buena relación con Adam Silver, según se ha reportado. Y luego la otra persona, que es Joshua Kushner, es el hijo de Charles Kushner, el actual embajador de Estados Unidos en el Principado de Mónaco, un magnate de las inversiones inmobiliarias estadounidenses, y que su hermano, para el que no lo sepa, Jared Kushner, el marido de Ivanka Trump, la hija del presidente de los Estados Unidos, por lo que ha habido un poco de polémica con esto, pero también es el presidente de Thrive Capital, básicamente una firma de venture capital y de inversiones en Estados Unidos, y él ya ha tenido propiedad en equipos como los Memphis Grizzlies y actualmente tiene una pequeña parte de los Miami Heat, lo cual va a tener que vender antes de poder hacer esta operación. Son además dos nombres que ya se estaba hablando mucho de ellos porque habían estado interesados y eran uno de los nombres que al parecer iban a pujar por la nueva franquicia de Las Vegas que va a salir en la próxima expansión junto a la de Seattle, o es lo que se rumorea, y al final han decidido hacer este movimiento por los Lakers. Y punto muy importante también, que la anterior venta de la franquicia a Mark Walter tenía un acuerdo con Ginny Bass, la anterior propietaria de la familia Bass, de que ella se iba a mantener en el puesto como governor de los Lakers y ahora durante 5 años. Y ahora estaba la duda de si con los nuevos propietarios esto se iba a mantener. En principio, según lo que se ha reportado y la información de Bob Iger, sí que va a seguir en este puesto, aunque Bob Iger también ha salido a decir que si las cosas tienen que cambiar, cambiarán. Así que nada, veremos esto cómo afecta luego básicamente a la situación en pista de los Lakers. La verdad que es una situación un poco de un verano muy movido en Los Ángeles. Básicamente se ha ido LeBron James, ahora hay un cambio de propietarios después de que hubiese pasado uno hace menos de una temporada, una plantilla casi nueva. Veremos
cómo se va adaptando esto. Veremos qué tal son estos propietarios, porque no sé qué perfil de propietarios será. Esperemos que no sean otros Tom Dundon, ¿no? Como el de los Blazers, que básicamente está recortando gastos por todos lados. Y que sean dos personas que estén muy interesadas en tomar parte de esta franquicia, poner dinero e intentar montar equipos competitivos. Eso siempre es algo muy positivo para el resto de la liga. Pero una noticia que descuadró así un poco, sobre todo por los tiempos, la sensación de que ha sido como una venta muy rápida de una plantilla de un equipo y una franquicia, cuando no es lo normal en la NBA, y Adam Silver y el resto de propietarios están buscando que sea más bien la gente que compra estos equipos como una inversión más a largo plazo, que mantengan una estabilidad en el equipo, y de repente la imagen que te da de cambiar de propietarios tan rápido y con todo esto que hay detrás de Mark Walter y las investigaciones que está teniendo, pues fue una noticia bastante sorprendente. Así que nada, dejadme vosotros en comentarios qué os ha parecido esta noticia de los Lakers, porque a mí me ha sorprendido muchísimo y creo que lo de la evaluación es una barbaridad. O sea que en 14 meses ha subido 2,5 billones de dólares la evaluación de los Lakers. O sea, un negocio de una rentabilidad del 25% casi un año en vender a los Lakers. Una absoluta locura. Pasamos ahora a hablar rápidamente del calendario de la NBA, porque ya tenemos confirmados cuáles van a ser así algunos de las fechas y los partidos más importantes. La temporada empezará el 20 de octubre, un martes, y ojo, para todos los que estamos en horario europeo, por primera vez, el primer partido de la temporada será a las 9 de la noche, horario español, que será un Celtics at Pistons en Detroit. No es el partido más emocionante para abrir la temporada, pero creo que va a ser un partido relativamente divertido entre dos equipos bastante competitivos del este. Pero oye, por fin vemos un partido en nuestro horario para iniciar la temporada y que no sea en una fecha de fin de semana, que es normalmente cuando tenemos esos partidos a las 7 o a las 9 de la noche. Y luego tenemos los dos partidos más importantes, ya son por la noche en horario estadounidense. Sixers contra Knicks en Nueva York. Vamos a tener el primer partido de LeBron James y estos nuevos Philadelphia 76ers jugando contra los vigentes campeones. Para mí que la NBA aquí ha aprovechado y ha cogido como los dos matchups más probables de finales de conferencia y los ha puesto, porque luego lo seguirá un Thunder at Spurs en San Antonio, lo que fueron las finales de conferencia esta última temporada. Así que dos partidos súper interesantes para verlo. Lo del Sixers Knicks, tened en cuenta que yo creo que la NBA ha decidido ponerlos en la primera noche en vez de jugársela a ir a un día de Navidad o algo así. Y yo lo creo sinceramente, porque creo que al menos el primer día de la temporada es cuando te aseguras que todos los jugadores de los Sixers van a estar sanos y van a acabar jugando el partido. Entonces yo creo que por eso han tomado la decisión de poner el plato fuerte en el primer día de temporada y no tanto en el día de Navidad que veremos ahora. Al día siguiente tenemos un partido de los Minnesota Timberwolves contra los Miami Heat, así que podremos ver el debut de la Melo Ball en Minnesota y sobre todo de Giannis Antetokounmpo en Miami jugando en casa. Al día siguiente, el 22 de octubre, hay dos partidos, pero dos partidazos. Un Cleveland Cavaliers contra Philadelphia 76ers. Debuta en casa LeBron James contra su equipo histórico de Cleveland. Habrá ahí un poco de pique porque no acabó firmando por Cleveland. Y tenemos también un Nuggets at Thunder, así que, oye, dos de los mejores equipos del oeste cara a cara el día 22 de octubre. Y luego el famoso día de Navidad de la NBA, donde siempre tenemos partidazos. Este año vamos a tener, empezando, un Spurs Knicks. O sea, el partido que aquí es a las 6 de la tarde, si mal no recuerdo. Va a ser un rematch de las finales de la NBA, así que para los europeos, sobre todo para la gente francesa, fans de Wemby, estarán todos pegados a su televisor para ver este tremendo partidazo. Luego tenemos un Heat at Celtics, un Giannis contra los Celtics. Es cierto que la rivalidad con los Heat no es tan grande, pero sí que Giannis jugando contra los Celtics, un equipo al que estuvo rumoreado de irse este verano. Yo tenía más ganas de ver a los Celtics jugar contra los Sixers, pero bueno, no me parece un mal partido tampoco. Sixers at Lakers, básicamente LeBron volviendo a Los Ángeles jugando contra Luka. Buen partido de día de Navidad. Thunder at Wolves, o sea, va a ser un partido competitivo porque son dos equipos súper interesantes de la conferencia oeste. No sé si era mi favorito, la verdad, para poner aquí. Y el último, Nuggets at Warriors. Ya sabéis que en ese último time zone de la conferencia oeste siempre tiene que jugar un equipo que esté en esa franja horaria, ya sean los Lakers, Clippers, Warriors. Y al final, Stephen Curry siempre es un jugador que vamos a estar viendo en el día de Navidad. Contra los Nuggets, un buen equipo. Básicamente, mi opinión de estos partidos creo que va de más a menos. O sea, va a empezar muy bien con el Spurs Knicks y a partir de ahí va a ir cayendo un poco el nivel, creo yo. Me hubiese gustado más
Con los que están, si lo hubiesen cambiado un poco, que fuese, preferiría haber visto los Sixers contra los Celtics, probablemente. Luego, haber tenido los Wolves contra los Nuggets, me parece que habría sido un partido bastante divertido de ver. Lakers luego los puedes poner a jugar contra los Thunder y luego los Miami Heat contra los Warriors. Es que los Warriors, yo ¿qué queréis que os diga? O sea, entiendo el tema de las franjas horarias, pero es que poner a los Warriors en el día de Navidad, cuando es un equipo que no tiene pinta de que vaya a ser muy competitivo. Jimmy Butler no creo que el 25 de diciembre esté jugando al baloncesto y que esté completamente recuperado. Y Stephen Curry habrá que ver porque cada año se está perdiendo más partidos. No sé, no me parece el equipo más apetitivo para ver ese día, pero bueno, en general nos han dejado unos partidos bastante interesantes de ver en esa icónica jornada de Navidad. Y por último, vamos a acabar hablando de algunos de los agentes libres que siguen disponibles en el mercado. No os olvidéis de que aún estamos pendientes de ver dónde jugará la temporada que viene. En primer lugar, Jalen Duren, Peyton Watson, Benedict Mathurin, Jonathan Kuminga, DeMar DeRozan y James Harden. Y antes de hablar individualmente de cada uno de esos jugadores, empezar por darle un fabuloso aplauso al agente de Bradley Beal, que acaba de firmar esta misma noche un contrato de 2 años por 13,1 millones con Los Ángeles Clippers. Bradley Beal, un jugador que lleva estando a un nivel terrible los últimos años. El año pasado ya hicieron una apuesta por él los Clippers, se lesionó toda la temporada, no jugó en todo el año y le acaban de dar un contrato de 6,5 millones al año a un jugador que para mí era como mucho para llevarse un mínimo si recibía una oportunidad en la liga, volviendo a unos Clippers, un equipo que no va a competir para nada. No lo entiendo, pero de verdad que lo de la gente de Bradley Beal es para meterlo en el Hall of Fame por la cantidad de pasta que le está estafando a distintas franquicias. O sea, es una pasada la cantidad de dinero que ha generado este tío con sus contratos y contratos muy por encima de su producción en la cancha. Pero bueno, oye, un 10 de 10 para él. Vamos a hablar ahora rápidamente de los agentes libres que seguimos teniendo disponibles. El primero es el caso de Jalen Duren y los Pistons. Yo ya no entiendo nada con este caso, o sea, no, básicamente no ha salido información relativa a estas dos partes en bastantes semanas. Lo último que sabíamos era eso, o sea, que Jalen Duren, básicamente, él quería un contratazo, los Pistons no se lo querían dar y que se estaba pensando ahora si cogerse la oferta cualificada para jugar una temporada por poco dinero y la temporada que viene convertirse en agente libre sin restricciones, lo cual para mí sería una estrategia muy arriesgada para Jalen Duren porque siempre estás a una lesión o a una mala temporada de que el año que viene pocos equipos estén dispuestos a darte 40 y tantos millones, que la gente tiene muy claro de que, oye, aunque tenga una mala temporada, sí que va a haber equipos dispuestos a pagarle eso. Yo no pondría básicamente la mano en el fuego por ello, porque creo que puedes tener otros malos playoffs como este año y una peor temporada regular, y ya nadie te va a dar esos 40 y tantos millones que puedes optar. Yo, sinceramente, cogería la oferta de los Pistons. Si te están dando en torno a 33, 34 millones al año, mira, cógela, sigue siendo una buena pasta. Pero bueno, veremos cómo se acaba resolviendo, porque como coja la oferta cualificada, también para los Pistons es un lío tremendo que pueden acabar perdiendo a un jugador de nivel All-Star y All-NBA la última temporada por prácticamente nada. Luego tenemos también el caso de Benedict Mathurin y Peyton Watson, otros dos agentes libres restringidos. Vamos a empezar primero con Peyton Watson, que lo último que hemos sabido es que Denver le ofreció una extensión de 5 años y 70 millones en total, lo cual yo entiendo perfectamente que lo haya rechazado porque para Peyton Watson es poco dinero después de la temporada que ha hecho y parece que tiene bastante atractivo para los Milwaukee Bucks, Atlanta Hawks, Clippers y también se ha mencionado a Cleveland, todos ellos a través de un sign and trade. Me gustaría, sobre todo de esos que han sonado Atlanta y Cleveland, es que no me gustaría verle en un equipo tanking como puede ser los Milwaukee Bucks o un equipo no tan competitivo como los Clippers, pero bueno, habrá que ver qué acaba pasando. Me podría parecer una pérdida bastante grave si Denver no consigue renovarle, así que habrá que ver. Benedict Mathurin me parece que es un claro perdedor en esta agencia libre, o sea, muy poco interés en él. El único equipo que se ha rumoreado que podría estar detrás de él sin que fuesen los Clippers para traerlo de vuelta han sido los Pelicans. Creo que es simplemente por el perfil de jugador que es, al final, un buen anotador, pero que no te ofrece muchísimo más luego desde el banquillo. O sea, no es un gran defensor, es irregular en el tiro, es irregular en los números y porcentajes. Entonces, no acaba llevándose igual toda la cantidad de dinero que esperarías por un jugador que tú ves simplemente sus números y te parece mejor de lo que es.
Jonathan Kuminga bastante similar, un nombre que yo pensaba que iba a estar bastante más codiciado en este verano. Al final se estaba hablando de que iba a querer alrededor de 20-25 millones al año y por ahora absolutamente nada. Se habló muy fuerte de los Lakers que podían estar interesados en un sign and trade. Supongo que sería alrededor de mandarle a Atlanta a Jared Vanderbilt y otras piezas. Pero claro, después de hacer el traspaso de Walker Kessler ya no tienen tanto dinero libre. Ya no tienen casi picks del draft para poder mandarle a Atlanta. Y oye, yo si soy Atlanta, prefiero renovarlo antes que mandarlo en un sign and trade a cambio de un mal contrato como el de Jared Vanderbilt y muy poco capital del draft. También se ha hablado de Cleveland y Minnesota, creo que son dos equipos potenciales para él que les vendría muy bien, tanto para Cleveland como un anotador físico que les ofrezca tamaño desde el banquillo, y Minnesota necesitan un 4 urgentemente y Jonathan Kuminga les daría eso, así que creo que podría encajar de manera interesante, aunque luego habría que ver un poco el spacing y toma de decisiones en ese equipo, pero bueno, me encajaría con ambos. El caso de James Harden, que básicamente está pendiente de una renovación, pero no os llevéis las manos a la cabeza. Yo creo que esto simplemente se alarga hasta que el resto de nombres que os he mencionado ya no estén en el mercado, que Cleveland tenga claro que no va a hacer más movimientos y a partir de ahí llegará la renovación de James Harden en un número que les deje por debajo del segundo Abram, básicamente para darles más flexibilidad salarial ahora mismo para hacer movimientos e ir a por agentes libres o traspasos. Y por último, DeMar DeRozan, que fue cortado por los Clippers, seguimos teniéndole como agente libre, ha sonado en Miami, Denver, Cleveland y Washington. Para mí es un jugador muy interesante para cualquier equipo así contender, si va a firmar por un mínimo tener un anotador desde el banquillo que te puede dar puntos y veteranía. Ya sé que DeRozan tiene sus limitaciones, tiene un juego poco optimizado para la NBA moderna, es un tío que toma muchos tiros, no es un grandísimo defensor y que sobre todo todos sus tiros son desde la media distancia, no es un buen tirador de tres, tampoco es el mejor pasador ni asociador con sus compañeros, pero oye, como una figura veterana desde el banquillo que te pueda salir y meter 11-12 puntos en pocos minutos, que creo que ese rol lo puede cumplir, me cuadra muy bien en Miami, me cuadra muy bien en Denver, me cuadra muy bien en Cleveland, igual Miami menos por el hecho de que no es un gran tirador exterior y creo que Miami necesita urgentemente creadores exteriores y no simplemente jugadores ofensivos. Washington sí que no me cuadraría porque creo que tienes tantos jugadores jóvenes a los que darles un mayor rol y darle minutos que no me gustaría ver a DeRozan allí, pero bueno, todo es cuestión de verlo. Y también un equipo que a mí me ha sorprendido que no haya sonado tanto últimamente para él son los Golden State Warriors. Creo que es un jugador que al menos desde el banquillo, como un anotador, para cuando no tengas a Jimmy Butler, que te supla un poco ese rol, creo que les encajaría bastante bien. Pero bueno, un jugador que yo personalmente le tengo bastante cariño a Divo y me gustaría verle jugar en un equipo que le dé al menos la posibilidad de estar cerca de competir por un anillo o al menos de jugar playoffs y darle una buena oportunidad de retirarse sus últimos años, pasarlos en un buen equipo. Y nada, eso va a ser todo por el vídeo de hoy y todo por las últimas novedades que ha habido en la liga. Espero que os haya gustado. Dejadme vosotros en comentarios qué os ha parecido la retirada de Russell Westbrook, si también os ha dado tanta pena como a mí, la noticia de los Lakers, los agentes libres que quedan, el calendario. Cualquier cosa, dejádmela en comentarios que ya sabéis que yo os leo y os contesto. Y nada, eso va a ser todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, dadle a like, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Chao.